Sí, ya me están, ¿Están picando? están quedando listo. Lo que pasa es que luego se para la cámara hace tiempo. Tengo que checarlo para que no nos quedemos sin imagen. Como quiera, no nos acabamos. ¿No se corta nada? No, nada. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos estén escuchando. Escuchas, mi nombre es Manu Tobar y estamos en otra cápsula del mito. El día de hoy me acompaña mi amiga Andrea Parra, así que por favor preséntate con nuestra audiencia, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Andrea Parra, soy actriz y también maestra. He dado clases aquí en la Universidad de Guanajuato y en León. Y pues también estoy incursionando un poco en la dirección. Y pues me dedico al teatro en general. ¿Podrías hablarnos de tu formación? ¿Cómo comenzaste? Ok. Bueno, yo estudié primero historia. Yo crecí en el DF, entonces llegué acá a Guanajuato un poco medio desubicada, pero pues a la mera hora preferí quedarme aquí porque era mi tierra y como buscar otro espacio que no fuera el DF, Sí. porque sentía que me latía más la idea de pues de conocer el lugar donde yo había nacido, que pues yo crecí allá, entonces no había escuchado de Guanajuato, pero salvo por las vacaciones, no había venido. Entonces, pues ya que llegué acá, estudié primero historia en la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, y pues ahí un poco que empecé a leer sobre teatro. Ya había hecho teatro desde niña, desde los 9 años, en puros grupos escolares, universitarios, y bueno, hasta que llegué a historia hice otro grupo en el 2007 y después pues me di cuenta que la historia me gustaba mucho, como a nivel de investigación, a nivel de teoría incluso del teatro, historia del teatro, pero no era mucho lo que se estudiaba aquí, entonces preferí pues cambiar mis opciones y ver como en otros lados donde se aceptara más esa forma de pensar con el arte y la historia. Y estuve esperando un rato a ver qué sucedía con la Escuela de Artes Escénicas, que en ese momento no existía. Pasaron unos meses y se abrió, bueno, pasó más o menos un año más de que yo había terminado historia y se abrió la carrera de Artes Escénicas aquí también en Guanajuato, y pues estudié después ahí la licenciatura, ya como muy metida en ese rollo de que lo que quería era teatro. En su principio no me llamaba más la atención como lo teórico y no estaba segura de que me quería dedicar como tal a lo práctico de lo escénico, ¿no? Pero después, pues con un grupo que abrí, me di cuenta de que sí, que era lo mío, y entonces por eso me decidí a estudiar la segunda carrera a pesar de todas las inclemencias. Y ahí mismo, pues también por cuestiones de necesidad y de gusto por seguir investigando, me metí a la maestría en artes. Entonces, a la par de la carrera de artes escénicas, estuve haciendo la maestría en artes. Entonces, pues ahorita esa fue como mi formación en los últimos 12 años, más o menos. ¿Hubo algún punto crucial donde te dieras cuenta que el teatro era tu pasión o lo que querías estar haciendo el resto de tu vida? Sí, pues la primera obra que hice fue a los 9 y ahí quedé como embelesada con el asunto del arte, pero no sabía bien qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Solamente como que actuaba por impulso y con mucha diversión. O sea, como que a los 9 años se me hacía un lugar como wow para estar ahí. Y hasta después, o sea, realmente, aunque tuve algunas experiencias de teatro, tuvieron que pasar como muchos años para que yo dijera, bueno, quiero dedicarme a esto. Creo que a raíz de que estaba, te digo, en historia, 2 amigas que no eran de historia, que eran mis amigas de letras, me dijeron, oye, ¿por qué no abres un grupo si a ti te gusta el teatro? Y yo dije, bueno, pues está bien, pero lo hice un poco como también sin pensar.
porque yo nunca había dado clases, ni tenía como una formación más que los talleres que había tomado cuando era niña o adolescente, ¿no? Así en la escuela. Entonces, pues sí, dije, ok, va, lo abro. Entonces con mi hermana pues también se dedica al teatro, entonces ella me motivó porque ella hizo su tesis de teatro enfocada como a adolescentes, como un taller, y ella ya me había dado su tesis y pues ahí venían los ejercicios básicamente, ¿no? De Sí. a ver cómo le decía, desde el punto cero hasta... Entonces de ahí agarré los ejercicios y en un principio no recibí ayuda de nadie, pero después se metieron a este colectivo que no tenía nombre, era solamente el Servicio Social de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue también como muy, muy padre porque el que en ese momento era el secretario académico, que era Jesús Jaime Galván, él nos apoyó muchísimo y me dice, es que qué padre que lo abras porque hace como 30 años que no hay un grupo de teatro en Valenciana. Y yo dije, órale, pues qué padre, ¿no? Pues qué bueno que coincida. Se me hacía extraño porque pues como es una carrera, bueno, en lugar de humanistas, yo dije, pues está bien que haya teatro, ¿no? Sí. Entonces, en su momento, te digo, nos ayudó mucho él. Pues al fin, abrí el taller. Estuve un par de semestres dando las clases yo, pero después se metieron otros dos compañeros, Alberto Castañeda y Ernesto García, que fueron los que me ayudaron a seguir como con el mando. Y a la vez también había como una participación colectiva del grupo. Después ya le pusimos nombre, que es Teatro Anda Sin Zapatos, y ese sí fue una decisión de todos, ¿no? O sea, yo abrí el grupo, pero finalmente pasó como un año y medio para que le pusiéramos nombre y todo. Siguió siendo servicio social y ahí fue donde me di cuenta de que durante los ejercicios pues era algo que yo descubría como muy orgánicamente, muy naturalmente, como un gusto por eso, incluso hasta espiritual, ¿no? Como ese vacío terrible que uno tiene todo el tiempo, pues se llenaba con eso. Y a diferencia de cuando era niña que decía, no, pues la verdad no quiero dedicarme al teatro porque se me hacía como ofensivo que me pagaran por eso, en ese momento empecé a creer que sí era una buena idea, o sea que sí quería formarme más y que sería muy bueno trabajar de ello, ¿no? Sí. ¿Y qué fue de este grupo? ¿Hasta la fecha sigue vigente? ¿O? Sí, Teatro Anda Sin Zapatos pues ha tenido varias etapas. En su principio, te digo, fue más de estudiantes. Después se volvió ya como tal el grupo con nombre, siguió siendo servicio social y en 2011 nos conformamos como asociación civil, ya con notario y todo el asunto, y hubo una etapa donde tallereamos muchísimo los viernes, casi siempre a los jueves o los viernes, hicimos obras y a partir de 2014 se nos ocurrió la idea de hacer un espacio más pues amplio para otras personas, que no fuera solamente el taller con servicio social, que es el Festival de Escena Abierta. Escena Abierta, porque luego hay dos y se confunden. Es a Escena Abierta y ya tenemos 4 ediciones haciéndolo. Entonces descansamos un poco el asunto de los talleres porque no nos podíamos dedicar a todo, pero se siguió haciendo el festival y yo incluso en su momento me tuve que separar un poco por mis ocupaciones, ya no pude estar tanto y tomaron, te digo, las riendas otros compañeros, Alberto Castañeda, Marlene Velázquez, Otilia Moreno, ellos fueron los que siguieron un poco con el taller. Uh-huh. Y yo nada más les ayudaba con el festival y ahorita pues la tirada es, ya cumplimos 10 años en este año, entonces ellos están trabajando en un montaje y pues yo formo parte de la asociación y más bien estoy como en la parte de logística del festival, entonces en eso andamos. Sí, y entonces ¿de dónde sale tu actual casa productora o grupo productor, Si el Mundo Gira? Pues había trabajado con Ernesto García en una obra de Beckett, que a lo mejor te tocó ver, creo que no, pero en esa obra
se conformó un poquito para justo como los que quedábamos con ganas de hacer teatro, pero que no teníamos el tiempo de estar en otros lados, dijimos hay que hacer algo, ¿no? Entonces hicimos el final de partida de Samuel Beckett, la dirigió Ernesto, pero fue como una cosa para un congreso sobre la muerte de Beckett y después ya no pudimos como continuar haciendo como tal un grupo. Entonces yo dije, bueno, finalmente la trayectoria de Andas sin Zapatos está y vive, pero yo necesitaba también encontrar como un modo de canalizar lo que yo estaba haciendo. O sea, al meterme a estudiar artes escénicas, fue necesario tener también mis propios proyectos, además de lo que había sido o de lo que es Andas sin Zapatos. Entonces yo decidí pues que necesitaba también como un punto de partida para ahora mover lo que era diferente, lo que estaba como surgiendo a partir de mí. Entonces por eso Si el mundo gira surgió a partir de una plática con dos compañeros de artes escénicas. Nos juntamos y dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Tenemos cosas en común, hay que juntarnos y trabajar, ¿no? Entonces estuvimos un rato pensando en el nombre y en cómo, de qué manera unirnos o de qué manera tener ahí como pues un postulado, ¿no? Sí. Que era pensar que realmente el teatro no sea solo de los escénicos, sino que tú puedas colaborar con nosotros independientemente de si te dedicas a eso. Que no sea como monopolizar, decir, sí, solamente es para nosotros y ya. Sino, no, pues si eres un artista visual, si eres un fotógrafo, si eres un camarógrafo, si eres un pintor, iluminador, maquillista, pues venga y ayúdanos, ¿no? Entonces, creo que es un juego, o sea, es como, yo tenía la idea de que fuera algo desarmable, solamente que luego la creatividad no me dio tanto para crear el nombre. Entonces, que fuera desarmable en el sentido de que pudiéramos como tener algo y que no pasaba nada si de pronto movíamos las fichas, sí, y llamábamos a otras personas. Y si era un colectivo base, estaba bien, pero si para una obra a lo mejor funciona con unos, y si yo le quiero llamar a otros, pues es a partir de una colaboración. Justo venía hablando con un compañero de lo de las compañías, ¿no? O sea, realmente el término de compañía ya es algo obsoleto, ya como tal decir, es que estoy en la compañía tal, pues sí, o sea, sí existe, pero ya tiene otros rubros como de que tienes un determinado tiempo de trabajo completo o una trayectoria de años, o sea, a lo mejor 30 años de trabajar con ese grupo o no sé, o tienes un sueldo fijo, cosas así, ¿no? Entonces, como ahorita, bueno, en este momento de pronto sí nos vamos más por el trabajo independiente o alternativo, pues por eso surge, ¿no? Como con la idea de colaborar y estar invitando gente que nos ayude. Ahorita hemos tenido pues apoyos de personas que yo les digo, colabora conmigo, hazme un maquillaje, ¿no? O hazme fotografía o cosas así. Entonces, si el mundo gira, pues es tan flexible como pueda ser, y es también para tomarlo y como que en este caso funcione para tener un sustento como para las obras que se presentan, ¿no? Uh-huh. Y también pues decíamos, no, o sea, si el mundo gira, pues hacemos teatro, ¿no? Seguimos haciendo teatro. Hay un libro de Eugenio Barba que es Las Islas Flotantes, y hay otro que también es Más allá de las Islas Flotantes, y pues él dice que el teatro es como archipiélagos, entonces como un archipiélago, ¿no? Que está lleno de islas, pero que estamos juntos y a la vez no, porque nos separa el mar o nos separa una distancia determinada, pero estamos cada quien haciendo algo en su momento y nos juntamos, ¿no? Y esto lo dice porque pues él es un director que ha tenido la oportunidad de trabajar con gente de muchas partes, irse a África, Asia, regresar, tener colaboradores ahí en su lugar donde se juntan a trabajar,
que es en Dinamarca, tiene gente de todos lados, ¿no? Entonces, pues siempre ha sido como un común denominador que de pronto, no creo que solamente los artistas escénicos, sino en general muchos artistas son de nacionalidades diferentes y se juntan, ¿no? Entonces también eso a mí me motivaba mucho, ¿no? Como decir, el país del teatro, ¿no? O sea, finalmente el mundo es como que no te limita el hecho de que seas de otra nacionalidad para hacer teatro, ¿no? Te comunicas de cualquier manera. Entonces, pues también esa era un poco la tirada de por qué si el mundo gira. Y en esta etapa de Si el mundo gira es cuando comienza pues tu papel como directora, o cómo haces esta transición. Pues no, digamos que sí fue un poco el pretexto, pero también ahorita en la escuela de artes escénicas yo doy clase de puesta en escena. Entonces es un buen pretexto para hacer montajes, porque pues es puesta, ¿no? Y tienes que tener al final un resultado. Entonces la primera obra que hice ahí con estos chicos fue Naufragio de Papel, y es una obra que pues yo ya tenía muchas ganas de hacer, y coincidió con que tenía incluso el número exacto de actores, se metieron a mi puesta. Son los chicos que yo adoro, que los quiero muchísimo, y que ya les había dado clase en primer semestre, entonces los volví a ver en quinto y fue como, sí, hay que hacer esto. Sí. Entonces surgió con mucho entusiasmo, y más bien yo dije, bueno, ya está el nombre, es una colaboración, es decir, yo tengo mi grupo, por decir, estoy aparte, o bueno, mi nombre o lo que sea, pero a la vez estoy con estos estudiantes de quinto semestre que ahorita ya están en séptimo. Entonces es una oportunidad para decir, bueno, es una colaboración, ¿no? Y fue un poquito a partir de ahí que empecé a dirigir, pero, o sea, ya como tal a presentar algo. Y la obra que me había movido antes, pues es la de Nacidos en 1984, que ya había empezado a dirigir, pero que no recuerdo exactamente si ya se había estrenado para Naufragio de Papel o fue antes, pero digamos que había empezado con ensayos, con análisis de texto, primero que estuviera el texto ya completamente hecho, ¿no? Sí. Después de eso, buscar actores, lecturas, análisis, montaje, y te digo, a la par también seguía siendo maestra, entonces por eso surgió un poco como soy directora de esta cosa, como personal, como un proyecto personal, y además soy maestra en escénicas y doy clases en puesta, y es como una manera de seguir trabajando como directora. Bueno, y retomando esta trayectoria de Si el mundo gira, ¿por qué esta obra Naufragio de Papel? ¿Por qué escoges hacer una adaptación de la obra de Buñuel, El ángel exterminador? Pues porque esa película me encantó, o sea, me fascinó, así como ayer hablaba justo con unos alumnos de un texto que habla sobre el fuego, como los incendios. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es la obra que más te ha incendiado, como que te ha marcado mucho? Y ya por ahí me dijeron un par, y yo pues también, o sea, inmediatamente mis referentes son como qué películas o qué obras de teatro o qué conciertos te han marcado, así que dices, sales pirado, ¿no? Entonces El ángel exterminador, pues yo la vi cuando tenía como, ¿qué será? 15 años, no sé, no recuerdo bien. Me gustó mucho, ¿no? Y pues yo desde hace, ¿qué será? Sí, como 5 años ya tenía la idea de vamos a hacerla. Bueno, en mi cabeza yo le decía a mi cabeza, ¿no? Vamos a hacerla. Entonces, una vez le pregunté a alguien, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Y me dice, pues no sé, porque como es cine, pues te arriesgarías mucho, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer para adaptar algo que está hecho para la cámara, ¿no? Como sí, para un lenguaje diferente. Un lenguaje, captar esos momentos y tal. Y yo decía, bueno, pero es que todo pasa en una sala, entonces, pues las obras de teatro no se mueven del lugar casi nunca, y lo padre surge en una sala, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es casi igual cuando me preguntan que qué significa, o que a Buñuel una vez le dijeron, ¿qué significa la caja esa de tu película? Y es como, ¿cuál caja, no?
¿Qué hay en la caja? Ajá, ¿qué hay en la caja? Entonces, es como este imán, no sé, que te nace y dices, algo me intriga. Y a lo mejor sé que no va a tener respuesta, pero que te mueve, ¿no? Sí. Como cuando de niño quieres abrir la puerta del cuarto que te dicen no abras. Entonces de ahí fue como esa idea de adaptar esa obra que se presentó de hecho solamente a nivel universitario, ¿no? O sea, 2 veces en la escuela, una vez en el museo iconográfico y fue pues completamente para que los chicos tuvieran como su experiencia de la puesta como tal de hacer una función, ¿no? O sea, que es lo que Sí. luego no sucede. Comentabas esta parte de que pues muchas veces nos basamos en experiencias, en conciertos, en películas, en otras obras. Sí. Y siento que Nacidos en 1984 es como una especie de extensión tuya. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí. Sí, pues justo una manera de que bueno, nosotros les dimos a los alumnos. En un principio uno no lo entiende, pero tienes que buscar que lo que te esté moviendo lo hagas o lo apliques a las materias que estás trabajando. Si no, luego hay materias que haces un trabajo y no te sirve de nada más que el haber hecho pues la prueba, ¿no? Entonces, un poquito que esta obra de Nacidos en 1984 fue un canalizar todo lo que yo había pensado durante muchos años, y una maestra me decía, es suficiente justificación que tú tengas esa pasión por esa obra, ¿no? Como hacerlo. Sí. Y a la vez, pues lograr enfocarlo como a tus materias y a lo que estás pues cursando en ese momento, ¿no? Entonces fue una buena combinación, y justo cuando estaba haciendo la carpeta decía, no sé si es suficiente justificación el que tenga una pasión por el futurismo. Tal vez sí, no lo sé, pero desde chica pues me gustaba mucho las películas de ciencia ficción. No soy tampoco tan, o sea, como hay gente que sí es súper fan, pero yo como que vi ciertas películas que me motivaron muchísimo, ¿no? Que me gustaron mucho, y había otras más bien como canciones o como, sí, canciones como el afán de bailar con los discos frente al espejo sí es real, ¿no? O sea, mi hermana y yo éramos fanáticas de estar en la sala bailoteando con el LP o con los cassettes y disfrazarnos y tomarnos fotos y todo esto. Tanto que, bueno, yo crecí revelando rollos, ¿no? O sea, yo iba a la Comercial Mexicana a revelar mis rollos de lo que había tomado o de los juegos que habíamos hecho, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí crecí también en una familia que le gustaba mucho la música, que no teníamos como prohibiciones de estar de, ya, paga eso, ¿no? Entonces, por ese lado creo que fue muy divertido crecer así, y te digo, más bien yo no lo había pensado, sino que era como un gusto adquirido, ¿no? Como sí. La ropa retro, después, pues a la fecha, ¿no? Me encanta ser coleccionista de ropa retro o de la chamarra que me dejó mi abuelo y cosas así. Entonces, creo que todo ese atesoramiento que tengo es porque me gusta lo antiguo, y se fue ahí enfocando como a la vez cuando leí 1984 de George Orwell, cuando leí El Mundo Feliz de Huxley, cuando leí Fahrenheit 451, cuando vi películas como Blade Runner, como Volver al Futuro, o sea, todas estas que tenían detalles, ¿no? Como que me movían, sumado a, pues como también las pinturas futuristas. Siempre terminaba haciendo mis trabajos de historia sobre las vanguardias. Sí. Sobre las vanguardias. Entonces, por eso de pronto había profesores que, pues que no, como no hay mucha historia del arte en esa, no sé si ahora ya metieron historia del arte, pero en su momento no había. Y a mí era lo que más me motivaba. Entonces, mi papá era el que más bien me sacaba las enciclopedias y yo estaba revisando como
me encantaba ponerme a ver las enciclopedias de arte porque ahí veía todas las pinturas, ¿no? Y ahora pues ya las puedes ver en internet, pero no era lo mismo que sentarse a verlas, ¿no? Entonces, pues fui construyendo como el pensamiento desde 2000, o sea, te digo, el gusto pues fue de mucho tiempo, ¿no? Pero en 2011, sí fue en 2011 creo, tuve la beca de dramaturgia de estímulos a la creación del estado de Guanajuato, entonces, de jóvenes creadores. Entonces ahí fue como el pretexto para empezar a escribir la obra, y pues era un collage espantoso que no me gustaba nada, que tenía como demasiadas cosas, que era, pues sí, quería yo meter de todo, y la dejé, o sea, tuve una buena asesoría y el maestro Ricardo Pérez Kit, que después dejé de ver, y también dejé la obra un poco allí encerrada, y hasta ahora que creo que más bien lo que me movió como tal a montarla es pues ver cómo estaba el mundo, ¿no? Entonces creo que esto de que ya no es ciencia ficción, sino que ya está pasando, ¿no? Como, Sí. como esto de que nos están vigilando, o que nosotros somos cómplices, o que... ¿Qué opinas entonces a esta referencia que haces de Orwell? Uh-huh. ¿Ya estamos viviendo en un futuro pues orwelliano? No sé. ¿O cómo ves esta ciencia ficción con la que crecimos y vimos y veíamos muy lejana, pero que a la fecha se está volviendo, digamos que una realidad? Mira, no sé, es como la pregunta de los 64,000 millones, ¿no? Pero me acuerdo de Midnight in Paris, de Woody Allen, ¿no? Que Sí. siempre quieres volver a una época que no sea la tuya, porque crees que es mejor. Entonces te encanta acordarte del pasado. Bueno, hay gente que no, que le choca, ¿no? Pero que siempre es como ese refugio, ¿no? De ir a lo antiguo o a lo viejo para tratar de encontrarte otra vez. Entonces, no estoy segura de si ya estamos en un lugar así como distópico o como completamente desolador, pero hay muchas referencias que me dan sí la idea de que pues de que estamos ya están sucediendo las cosas que muchas mentes se imaginaron cuando veían, estamos haciendo una máquina X, ¿no? Que va a producir tal cosa, ¿no? O estamos haciendo que la gente se conecte con una red infinita de información, y yo creo que el ser humano está todo el tiempo construyendo, imaginando, y no se da cuenta de lo que va a lograr con sus inventos, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso hay una parte de la obra que dice, ¿no? O sea, como que ¿tú crees que ibas a llegar tan lejos? ¿No? ¿Crees que ibas a lograr esto? Y yo creo que no, o sea, de verdad, de pronto yo no quería que la obra se convirtiera en una criticonería, ¿no? De estar diciendo, sí, eres malo, ¿no? Ya no te metas a Facebook, o estamos muy mal y entonces tenemos que volver a nacer o irnos al cerro ¿no? O sea, no era mi intención tampoco poner en un mal lugar a la generación, porque pues yo formo parte también de esa generación, ¿no? Yo no nací en el 84, pero bueno, es un año emblemático. Incluso hay mucha gente que me dice, bueno, yo ni conocía el libro, ¿no? No sabía de eso. Entonces, a pesar de que no lo conocían, pues yo he platicado con gente que pues que sí le pega la obra, porque sobre todo los chavos, ¿no? Incluso hasta una vez uno de los señores, de los pocos señores de edad más adulta que estaba en el público, se acercó y me dijo, ay, me hiciste recordar a tal periodista. Y, o sea, finalmente la obra lo que quiere es hablar de, pues no solamente de lo que está pasando ahora y de cómo los chicos se enfrentan a una atasque de información, sino también de pronto recordar cómo era antes la vida, los abuelos, los papás, los eventos, el radio, a lo que se enfrentaban, ¿no? Sí. Entonces, pues de cierto modo mi intención es, no sé si estamos ya en un mundo como tal perdido, pero sí siento que el ser humano ha llegado donde no se imaginaban, tanto para lo bueno como para lo malo.
y más bien a mí lo que pues sí, me mueve a eso es preguntarme a dónde vamos, ¿no? Como estamos aquí, estamos sí siendo, tal vez no como lo pensaba Orwell, de que nos estén vigilando o nos estén obligando a votar por un partido, pero sí hay una mecanización ya, un automatismo de la forma de pensar que yo veo en mis alumnos más chicos y me impresiona de verdad cómo han olvidado completamente a veces el propósito de estar aquí, ¿no? O sea, de una clase simplemente de ya deja el celular, mira, toca un libro, no pasa nada, ¿no? No te va a salir una roncha. Mira, puedes hablar sin necesidad de preguntarle a alguien, ¿no? O tienes tu propio pensamiento, ¿no? No tienes que recurrir a lo que te está diciendo ni una máquina, ni tu mamá, ni nada. O sea, solamente como sé tú, ¿no? Y entonces es todo un trabajo de reorganización y de repensar el cuerpo y la mente y todo, ¿no? Entonces sí me impresiona mucho cómo ha cambiado y creo que yo formo parte de esa ruptura justo, ¿no? De los que sí sienten que ya están como en otro mood y que dicen yo ya no estoy como conectado y con los chicos que están tan rápidos y tan alterados que pues que ya no hay manera de alcanzarlos, ¿no? O sea, incluso uno ya hasta se siente obsoleto de, no, pues es que sí, de verdad están en todo, ¿no? Y hacen todo de una manera también muy chida, o sea, muy buena, ¿no? Por eso te digo, no quería ponerlos como en un mal lugar, ni satanizar, ¿no? Así como todo está muy mal ahora los jóvenes, no. O sea, son chicos que incluso siento que ahora tienen una conciencia mucho más inmediata de lo que está pasando. Platicaba con alguien y me decía, sí, o sea, yo creo que mi hijo tiene ahorita 14 años y entiende las cosas mucho más rápido y se da cuenta de que el futuro a lo mejor sí es un poco desolador, pero siguen ahí, ¿no? Sí. Y no tienen un problema en seguir investigando, en estar a lo mejor sí pues más conectados en el asunto de los celulares y a lo mejor sus herramientas ya son otras, pero son a veces más conscientes de ciertas cosas que nosotros todavía nos aferramos como a no, que no se acabe. No sé, como esta nostalgia, ¿no? del pasado. Sí, pues yo creo que vamos a dejar como abierta esa pregunta al público, esa reflexión, para que nos escriban y nos cuenten qué opinan de esto. Claro. Y bueno, ya para despedirnos, Andrea, ¿puedes platicarnos dónde podemos seguir tus trabajos? ¿Dónde podemos ver esta obra que estás promocionando actualmente? Sí, bueno, yo en Facebook estoy como Azul Parra y pueden encontrar ahí mismo los links para los grupos de teatro que les hablé, que es Teatro Anda Sin Zapatos. También está Festival La Escena Abierta, y Seil Mundo Gira, es C-S-E-I-L Mondo Gira. Son los grupos que tenemos ahí en Facebook. Pues denle like porque tenemos pocos likes en Seil Mundo Gira, somos nuevos, jóvenes bellos y necesitamos más seguidores, sobre todo para esta colaboración. O sea, realmente estamos abiertos a que si alguien quiere montar algo, dirigir, actuar, participar a nivel de otro tipo de actividad visual o sonora, musical, también está como abierta ahí la opción. Porque a mí lo que me hacen falta son manos. De pronto sí necesito asistentes, colaboradores, actores. Entonces pues está abierta la opción ahí a que nos escriban para seguir promocionando no solamente Nacidos en 1984, sino pues también cualquier otra obra que estemos moviendo en este momento, ¿no? Sí, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas y seguidores en redes están muy metidos en proyectos independientes, tanto artísticos como de gestión, y te apuesto que van a acercarse muchas personas. Qué bueno, ojalá. Y pues te deseamos por parte de toda la producción pues mucho éxito, que Si el Mundo Gira vaya creciendo cada vez más, que se sumen más manos, y pues muchas gracias por haber asistido esta tarde
a platicar ahí un ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Nos Y veremos bueno, pronto. eso ha sido todo por ahora, Red Escuchas. Nos vemos en otra emisión de El Mitote. Síganos en Facebook y en YouTube como El Hijo Mujer. Y ha sido todo. Soy Manu Tobar y hasta la próxima. Gracias.